Bien amigos, así damos comienzo a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de la Biblioteca Ufológica, como siempre, en compañía de nuestro amigo Sergio Sánchez, que desde Santiago de Chile nos va a comentar un nuevo libro. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, como siempre, contento de estar en el programa. Oye, empezamos este capítulo. Una noticia triste que se supo el pasado 21 de junio, el miércoles pasado. Falleció a los 82 años en México el periodista Nino Canún, Sergio, que tal vez no es muy conocido fuera del mundo de las comunicaciones mexicano, pero tiene un vínculo completamente directo con la ufología, porque fue el conductor de unos famosos programas que se emitían en la televisión mexicana en los años 90, que estaban relacionados con los ovnis, donde participaba Jaime Maussan, pero también el estamento escéptico. No sé si nos puedes comentar un poco de quién fue Nino Canún y por qué era tan importante en la ufología mexicana. Bueno, es que conducía un programa que era el más visto en relación con estos temas y donde se produjeron todos los debates, incluyendo el tema este del famoso ovni del eclipse del 91 Claro. y la seguidilla. O sea, fue la gran época de la ufología mexicana en los 90, estuvo marcada por el programa de Nino Canún y las participaciones memorables de Luis Ruiz Nogués, Óscar García, Héctor Escobar, por el lado de los buenos o de los malos, según se quiera, y tenían al frente no solamente a Jaime Maussan y otros, sino que tenían, yo diría que también frente al público, porque Claro. era estar en minoría ahí. Entonces la voz crítica, la voz escéptica estaba claramente desmejorada frente al entorno. Cita Rodríguez, Luis Ramírez Reyes, Claro, sí. ese tipo de ufología era la que participaba ahí, y por contra estaban los amigos de la Sociedad Mexicana de Investigación Escéptica. Lamentable noticia, no se han informado las razones del deceso, pero a los 82 años fallece Nino Canún en México. Dicho esto, Sergio, vamos de cabeza al libro que nos convoca, que es un libro publicado por nosotros, por Coliseo Sentosa, así que aquí toca barrer hacia la casa. Sí, Y se trata de este libro, una traducción del portugués al español de Claudio Zuénaga, Encuentros cercanos de todo tipo, el caso Vilas Boas y otras abducciones íntimas. Con ese título ya más o menos nos podemos imaginar de qué va la cosa, sí. pero queremos que seas tú quien nos cuente, Sergio, de qué va la cosa. Para ufólogos mayores de 18 años. Sí. Y iluso hoy día, en 2023, como si... bueno, el tema es que aborda no diré un tema tabú, pero sí un tema que era necesario ordenar, que es el de las supuestas relaciones sexuales de seres humanos con alienígenos. Claro. Y aquí, bueno, voy a romper una lanza así por Coliseo Sentosa, porque nadie puede decir que Coliseo Sentosa no sea una editorial pluralista, abierta a las distintas posiciones. Sí. Eso es indiscutible. Y este libro lo demuestra, porque aquí nos encontramos con un trabajo que, como dije, ordena este tipo de casos, pero les da una interpretación que no es del todo usual. Hablemos un poco del propio autor, de Claudio Tsuyoshi Sonaga. Él es Ujú. un historiador. Él ha escrito mucho sobre los aspectos más extraños del tema OVNI en Brasil. Ciertamente a Claudio no le interesan tanto los ovnis así lejanos, ni las cuestiones más bien de observaciones de pilotos, que son por supuesto muy interesantes, pero aquí él entra en los, como dije, en los temas más controvertidos, Mm, porque su propia posición es también hasta cierto punto controvertida, claro. y él ha puesto mucho énfasis en el tema de los contactados. Todos estos elementos desembocan en este libro, que tiene como base un caso muy famoso, el de Antonio Villas Boas, ocurrido en octubre de 1957, el 16 de la madrugada del 16 al 17 de octubre del 57. ¿Quién es Villas Boas? Era un personaje cuya figura se ha ido un poco desdibujando con el paso del tiempo,
porque en realidad esto se da en un entorno rural en Brasil. Sí, Y hubo un antecedente, días antes, Villas Boas, que trabajaba labrando la tierra, porque era joven para hacerlo, tenía sus hermanos que lo ayudaba a su familia, habían visto un extraño fenómeno luminoso cerca. Y luego se produce esta noche tan particular donde ya hay un aterrizaje y unos humanoides, unos seres bajos, humanoides, con escafandras, nótese, lo toman y lo llevan, lo secuestran, digamos, lo sacan del tractor y lo llevan y lo suben a este aparato que ha aterrizado, que es una nave con una especie de trípode, y ahí pasan las cosas que pasan. Pero yo quería señalar que lo interesante de este trabajo que Claudio Tsuyoshi Suénaga va yendo al fondo de la historia, se entrevista con mucha gente, vamos a ir luego a eso, vamos a hacer una semblanza de los primeros intentos de explicar y de difundir la historia, pero como un adelanto, él tiende a desbaratar, suena acá, la idea esta de que Villas Boas ser un personaje tan campechano, tan sí. rústico, ignorante. ¿Sabes que me acordé de esa película de Cantinflas? ¿Eh? Cuando están sometiendo juicio a un amigo de Cantinflas, entonces dice, ¿ustedes creen que este sujeto, este pobre diablo rústico, básico, no sé, una serie de expresiones similares, ¿ah? Ignorantes? Dice, pero, lo estoy ayudando, compadre, lo estoy ayudando. No me ayude más, compadre. Es algo así lo que han hecho y en realidad no era, ciertamente no era una persona de una educación universitaria ni nada que se le parezca, pero tampoco era un individuo que fuese absolutamente rústico o analfabeto, como se ha dicho, Mm, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Esa es una primera cuestión que hay que rescatar. Aquí llegamos al corazón mismo de la historia. Por ejemplo, nos enteramos claramente de que el primero que describe el caso, que toma contacto con el asunto, es Joao Martins, periodista del periódico O Cruzeiro, que también era ufólogo y del cual hablamos mucho en un programa dedicado al libro de Rodolfo Gautier dos Santos, La así es. invención de los disparadores. Es un personaje muy importante. Luego, en el mes de febrero del 58, o sea, han pasado unos meses, la historia llega a Olavo Fontes. Olavo Fontes, que es el doctor Olavo Fontes, que un personaje muy importante de los pioneros de la ufología brasileña. Mm, Todo esto se mantiene con bastante confidencialidad. De hecho, se le conoce al protagonista como AVB. No se filtra todavía el nombre. Y después llega a Walter Buehler, que este es el primer tándem, o sea, el primer grupo. Joao Martins, Olavo Fontes y Walter Buehler, que es el fundador en 1957 de la Sociedad Brasileira de Estudios sobre Discos Voadores, sí. que también, del cual también hablamos a propósito del libro de Rodolfo Gautier. Entonces, ellos son los primeros que realmente investigan el asunto, interrogan a Villas Boas. Y con un Y cierto, y curiosamente con un cierto escepticismo, ¿no? O sea, escuchan la historia, sí, respetan al testigo y todo, pero no se atreven a publicarla por el contenido del relato mismo, ¿no? claro, porque la historia es, para quienes no la conozcan, pero yo creo que el 99,9% de los que ven esto la conocen, pero para quienes no la conozcan, el tema es que lo suben a Villas Boas sin su consentimiento, le sacan la ropa, lo untan con una especie como de pomada, no sé, algo así, Como un aceite o algo así. claro, aceite, claro, y luego lo dejan en una habitación, es el preciso instante en que ingresa a la habitación una mujer como de baja estatura, se ha dicho, de caderas anchas y de aspecto extraño, que tiene los ojos azules, pero es muy achinada, digamos así, Mm, y rubia. No habla, sino que emite sonidos guturales que Villas Boas compara con ladridos, ¿m? Como también algo parecido a ladridos emiten los otros tripulantes de la nave. mm, Y ahí Antonio se ve forzado, más bien, tiene relaciones sexuales con esta mujer, porque él mismo dice que de pronto, quizá por el mismo ungüento, siente como una especie como de pulsión sexual absolutamente incontenible. claro. Entonces,
tiene relaciones sexuales con ella, en cierto momento él quiere reiniciar y ella simplemente con gestos le dice que no, él se siente mal, se siente utilizado como un semental, y que es lo que piensa en la interpretación ortodoxa del asunto de los partidarios de la HDT, que han subido un campesino, un semental, precisamente para obtener una raza híbrida. Esa es la interpretación que incluso Antonio Rivera Claro, claro. avala en su libro Secuestrados por extraterrestres de 1981. Y luego la mujer se indica, lo indica él, se indica el vientre y también indica hacia el firmamento, hacia el cielo. Esto asusta bastante a Antonio. Se lo comenta a los primeros interrogadores y Fontes con Buehler y Martins también, creo, lo consuelan diciéndole que en realidad no es que, porque Antonio tiene que lo que le está diciendo es que lo van a venir a buscar a él y se lo van a llevar a él. Claro, claro. No, no, lo que se está dando a entender que a raíz de esto se ha generado una criatura, que esta criatura es hija de él, de ella, y que volverá a las estrellas. Es un hijo de las estrellas, lo dije tomándome de un famoso libro de hace algún tiempo. Entonces, esa es la historia. Es muy increíble dentro del ámbito incluso de la ufología, y efectivamente los primeros que llegan a ella no hallaban qué hacer con la historia. Era muy fantástica, ciertamente que había la posibilidad de que todo se lo hubiese inventado Antonio, pero en general queda la sensación de que algo extraordinario le pasó y ahí habría que entrar a indagar. Claro. Y Ahora, la gracia del libro de Suénaga, Sergio, es que reconstruye esto paso a paso, ¿no? Incluso dando antecedentes que eran poco conocidos, como por ejemplo, siempre se dijo que esta mujer que entra desnuda a la habitación era hermosa. Y aquí queda bastante claro que Vilas Boas no defendía esa sí, postura, por ejemplo. sí, sí, pero es cierto, ¿ah? Es verdad, pero tampoco, para no romper el sueño de décadas de muchos ufólogos, pero también hay una participación activa ahí de la hermana de Villafugas, que es la que especialmente insiste en que era fea y repulsiva. Él lo dice Suénaga. Entonces, y que la única razón por la cual tuvo relaciones con esta mujer fue precisamente por esa especie de ungüento que Claro. lo que hizo fue estimularlo. En otras condiciones quizás no habría conseguido realmente copular con la mujer. No Ujú. sé, la verdad, no sabemos en qué medida hay una tensión ahí entre la idealización sexual que se ha hecho de la famosa mujer del espacio y por otro, sobre todo la insistencia de la hermana Villas Boas en que era muy fea. Entonces, no sé, yo no la veo, la forma del rostro es muy extraña en todo caso, lo que sabemos que era casi como triangular en la pera, ¿cierto? Claro. Unos pómulos muy salientes y esta característica tan rara. Lo que sí ocurre en este caso es que, bueno, Buehler escribe un artículo sobre este asunto, pero lo escribe en inglés. No se atreve a publicarlo en portugués, no se atreve a publicarlo, o sea, él no se atreve a publicarlo en portugués en el boletín de la Sociedad Brasileña de Estudios sobre Discos Voladores. Ese es el problema. Hay bastante pudor. No sé si pudor por una cuestión sexual o por lo extraordinario de la historia que puede generar burlas hacia el tema ufológico, o quizás una mezcla de las dos Yo creo cosas. que una mezcla, sí. Sí. Claro, incluso después cuando llega a manos esta historia de W. Gordon Creighton, que es un personaje importante, y seamos claros, ¿ah? Hay una afinidad entre ciertas ideas de Gordon Creighton, el que lee entienda, y las ideas de Suénaga, eso está clarísimo. ¿M? Gordon Creighton le llama el caso más extraño de todos. Y se publica una edición especial de la Flying Saucer Review con el asunto. Ahora, el nombre no se sabía, incluso en el libro El gran enigma de los platillos volantes, Antonio Rivera, por supuesto, se hace eco de la historia, de la propia caracterización que le da Gordon Creighton, el caso más extraño. Mm.
y lo menciona como Ademar. Cierto, Ademar. sí. Sí. Todavía no se libera el nombre. Y aquí nos cuenta, por ejemplo, suena acá que Joao Martins, el incombustible Joao Martins, escribe bajo el seudónimo de Héctor Derville, o Derville, un artículo detrás de la cortina del silencio. Sí. Que aquí tengo el dato, porque dice, en 1965 se publica, pero solo en español. En O Cruzeiro, pero en español. Sí, la edición en En la español. edición bonaerense. Sí. O sea, no querían hablar en portugués del tema. Lo tiraban en inglés, lo tiraban en español, pero no se atrevían. Y ahí se supo el nombre. Era Antonio Villas Boas y ya quedó claro que el ABB era eso. Sí, el libro tiene eso, ¿no? Varios detalles, cositas que pueden estar explícitas u otras que pueden estar implícitas. No solo lo de la belleza o fealdad de la alienígena, Mm. sino también detalles de cómo vivió Vilas Boas el proceso cuando se baja o lo dejan del platillo volador y va a comer y la hermana le ofrece mucha comida, porque comía como 7 veces al día porque el trabajo era muy, muy extenuante y él se niega a comer porque tenía náuseas y después se encierra en su dormitorio a tallar una figura. Todos esos detallitos que van construyendo la historia me parece que están súper bien estudiados, súper bien investigados y es una de las razones por las que decidimos publicar este libro, que tiene traducción, por cierto, de Luis Ruiz Nogués. Es una reconstrucción tan acabada del caso que como documento ufológico es precioso. No se puede pasar por alto. Y esos pequeños asuntitos que en realidad no se sabían o que no estaban muy claros, o algunos de ellos completamente inéditos hasta ahora. Y hay fotografías que sacó Suena, entrevistó a familiares y amigos de Vilas Boas. Naturalmente a Vilas Boas no, porque falleció hace muchos años, pero hizo una investigación en terreno, ya que a mucha gente le gusta tanto esto. Fue al terreno, estuvo en el campo, entrevistó a la gente y con eso logró construir una historia que es muy famosa, pero que estaba llena de vacíos. Y creo que Sí, aquí muchos de esos vacíos quedan cubiertos. Por ese lado, el libro es sin ninguna duda un tremendo acierto. totalmente. Sí. Bueno, hay también acá algo que se relaciona con la historia y con sus repercusiones y sus interpretaciones, ¿m? Ujú, Porque no me queda del todo claro que haya sido una fabulación, para nada, ni tampoco que haya sido el resultado de una operación de inteligencia, como también se sugiere. ujú, Yo aquí te confieso algo, yo sé que hay gente que está de acuerdo con esas ideas, pero a propósito de este asunto de Nedeljkovic, ¿no? Que fue el que empezó como a sugerir que la CIA realizaba una serie de operaciones ujú. y que tomó el tema OVNI. La verdad, yo creo que a veces son tan enrevesadas esas historias de la CIA, desplazándose miles de kilómetros para eh, orquestar historias que han interesado durante 50 años solamente a los ufólogos, que me resultan más probables los extraterrestres, digo. De verdad. No les creo mucho esas historias, te lo digo acá. Bueno, respeto que hay gente que sí lo piensa, pero son Sí, miles pero de hay kilómetros también, para... hay también una cierta selección de lo que algunos quieren creer, porque a la CIA no se le cree nada, salvo cuando Sí, dicen algo que nos gusta que diga. sí, claramente. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, no, incluso hay una cuestión que es tan típica del género, porque en algún momento se dice, se lo habrían llevado, esta vez no de una delegación alienígena, se lo llevaron los gringos, o Ujú. sea, los estadounidenses. Eso es es raro, sobre todo porque se lo llevaron, y adivina qué organismo se lo llevó, la La NASA. NASA. Y la NASA no tenía, cuando supuestamente se lo llevaron, debe haber tenido como 3 meses de funcionamiento o Mm. 6 meses de funcionamiento. La NASA, perdón, se crea formalmente en 1957-58, si no recuerdo mal. Yo no sé si la NASA tenía, a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero no sé si la NASA tenía presupuesto, interés para venir, para
viajar a Brasil a llevarse Villas Boas, y sobre todo esa relación que hacen de la NASA con el tema OVNI es muy propia de esta época, esa Sí, idea que es un tropo del imaginario ufológico de que la NASA tiene que decir algo relevante sobre el tema OVNI. sí, la NASA, producción me pasa el dato, 28 de julio del 58. ¿Te imaginas tú, Diego, viajando a Brasil a buscar a Villas Boas, una NASA? O sea, parece que fue incluso, decían que se lo habían llevado un poco antes de fundarse, o poco después de fundada. Claro, claro. Y Todas las cosas que estaban hay una haciendo. serie de historias raras ahí también que le dejaban libros en inglés, que le regalaron unos terrenos en Estados Unidos, que después la familia no los pudo tomar. Ahí hay unas cosas así que claro, que le pone sabor. La historia por sí es Ujú. sabrosa sola, pero además le ponen estos aliños y queda, claro, queda muy entretenida, pero sí, a veces los extraterrestres son más factibles que, que los derivados Sí, que se hacen de las historias. se transformó en un género literario, eso, particular dentro de la ufología. Delegaciones de la NASA planteando, o de la CIA, o de quien sea, planteando escenas. Yo creo que puede haber sido una idea interesante, o incluso hasta plausible en algún caso en particular. Mm. Pero en 1957, eh, la verdad es que yo no le doy mucho crédito a eso, te soy sincero. Pienso que los Como aspectos dato, más... ese capítulo donde suena que habla de esta posibilidad, solo está en el libro en español, no está en la versión en portugués, porque es un texto que escribió Suenaga especialmente para esta edición. Vaya el dato porque también hay que tirarse flores cada tanto. Así Sí, que, sí, sí, bueno, y además, aparte de hablar de Vilas Boas, Sergio, Suenaga toma otros casos, ¿no? Para intentar construir precisamente un caso con el tema de las claro. relaciones sexuales con extraterrestres, valga la redundancia. Toma episodios ocurridos en Sudáfrica, algunos casos en Inglaterra, algunos otros por ahí también en Brasil. También está Sí, interesante eso, ¿no? Cómo recupera los casos, muchos de ellos no muy famosos. y además que a mí por lo menos me sirvió mucho para un caso que, por supuesto, yo ubico desde hace tiempo, pero no había tenido un acercamiento al asunto de una manera tan detallada y sistemática, que es el de Elizabeth Clarer, Ujú. la sudafricana, Sí, que tuvo un hijo de un extraterrestre, y esa historia nos acompañó ahí a nosotros durante muchos años, pero no teníamos clara la información. De hecho, yo recuerdo que me encontré con una fotografía, la famosa, una de las, no sé si es la única o varias, de Elizabeth Clarer, me refiero de esa época en particular, que está incluida en el libro Los 12 Triángulos de la Muerte de Antonio Rivera. Entonces, claro, era un personaje relevante. Hay un comentario que hace Claudio Suénaga, políticamente incorrecto respecto de Elizabeth Clarer, pero no voy a decir cuál es, lo voy a insinuar de manera despreciable acá para que incentivar la curiosidad, pero es un tipo de comentario que pone a Claudio en la línea de fuego de lo que en Chile conocemos como funa y en Argentina como escrache. ¿Eh? Así que, ¿sabes a qué me refiero? Así que, pero el punto es que ahí está el caso. Para los que tuvieron, siempre quisieron, todo lo que siempre quisieron saber sobre el caso de la famosa contactada sudafricana y nunca pudieron, ahí está. sí, claro, casi 100 páginas de relatos aparte de Vilas Boas, ¿no? Sí, De casos de hombres y mujeres secuestrados por extraterrestres con fines aparentemente reproductivos, o no sé si de placer solamente, sí. me imagino que reproductivos. Entonces el libro está Mm, compuesto por básicamente Vilas Boas, la historia que nosotros conocemos, detalles que él consiguió posteriormente, una segunda parte con hombres secuestrados por extraterrestres, una tercera con mujeres secuestradas por extraterrestres, y después una serie de reflexiones del autor sobre este asunto, ¿no? Y un capítulo final largo con entrevistas que hizo Suénaga a cercanos y familiares de Vilas Boas, junto con una serie de fotografías, documentos, consiguió el certificado de nacimiento de Vilas Boas, en fin, una serie de cosas, ¿no? Eh, Habla respecto a la forma en que murió Vilas Boas, que estaba muy enfermo, que estudió Derecho,
habla de una entrevista televisiva que se le hizo también a fines de los 70, comienzos de los 80, que es una entrevista que estaba perdida, ¿no? Se conoce solo de oídas, no existe el material, pero está todo eso, entrevistó a ufólogos, en fin, o sea, reconstruyó el caso de una manera bien acabada y compartiendo un poco lo que decías tú al comienzo sobre la amplitud de criterio de Coliseo Sentosa, que de pronto pueden decir, publica solo libros de escépticos o de críticos. Y no es el caso, ¿eh? Claudio Zuénaga dista de ser un escéptico, él defiende sus propias hipótesis, lo hace con vehemencia y con mucho entusiasmo, pero aquí en este libro él hace un trabajo de investigación, a mi juicio, extraordinario e independiente de que las conclusiones a veces no sean las que uno espera. Pero se trata de un libro contundente en cualquier caso. Sí, no, Claudio Zuénaga, por eso yo mencionaba, y vuelvo a lo que insinué hace un rato, hay una coincidencia con Gordon Clayton. Gordon Clayton era de los que llegó a pensar, y ojo, precisamente a raíz de casos como el de Villas Boas, en que tras el fenómeno ovni existía una componente demonológica. Mm, Este asunto de las relaciones sexuales con seres sobrenaturales es muy antiguo y alcanza su mayor auge, yo diría, en las diablerías del siglo XVI en Europa, y de ahí, bueno, ahí tenemos Pasaporte Magonia. Ya lo comentamos en una cápsula que salió hace poco, sí, y esos elementos de los súcubos con los íncubos y la cuestión sexual está pero omnipresente. Entonces, cuando Gordon Clayton ve esto, dice, ¿qué tan relevante es si aquí o allá este detalle? Aquí lo que está ocurriendo es algo muy antiguo y que se relaciona con el comercio sexual de los humanos con una raza que ha estado con nosotros, entre comillas, durante milenios. Esa es la mm, cosa. Entonces, sí, este también es similar a la convicción que Claudio Suena desliza, que también hace unas consideraciones muy interesantes, algunas bastante polémicas, con artillería pesada, incluso desde el punto de vista de la filosofía política, unas citas que hace de Eric Fögelin, que eso requeriría un programa aparte para entender por qué lo puso, pero yo entiendo por qué a lo que va. En el fondo es una crítica de la modernidad como tal y de la modernidad como expresión de una especie de asalto gnóstico sí. contra la tradición. Es un libro muy interesante, las perspectivas pueden sorprender, las interpretaciones que nos ofrece, pero no está solo. ¿Eh? Claudio nunca ha estado solo en esa postura porque hay otros que han transmitido lo mismo y ya tenemos, por ejemplo, el caso de Pierre Delval en Francia. Mm, Así como Gordon Clayton se convenció de que había pata del diablo con el caso Villas Boas, Pierre Delval pensó lo mismo con el caso de Marius de Wilt, particularmente con la segunda visita, la del 10 de octubre del 54. Así es que hay también aquí una corriente que ha estado dando vueltas en la ufología y que se manifiesta de tanto en tanto. sí. ¿Qué podemos decir para ir redondeando, Sergio, respecto al contenido de este libro y por qué sería importante tenerlo a la vista? El libro de Suena Encuentros cercanos de todo tipo. Primero porque pone al alcance de los lectores de este lado del mundo y de esta lengua material poco común. Mm, Ordena una serie, por ejemplo, el caso de Marlene Travers también está ahí. sí, Casos sexuales que es interesante conocer. Eh, a su modo, muestra que estas historias tan rocambolescas y raras no se pueden separar artificialmente de la ufología. Unos quieren, por prurito de pureza, desentenderse de esto. ¿No? mm, Lo que hace, por ejemplo, Frank Edwards en Platillos Volantes, aquí y ahora, un libro de los 60. sí, Frank Edwards, que era claramente partidario de la HET, no quiere saber nada de esto, y lo único que le interesa es que la ufología se deshaga de este lastre. Todos los casos sexuales son, para Edwards, delirantes. En mm, cambio, eh, lo que nos muestra Sonaca es que en realidad esto es un aspecto del problema que no podemos obviar, por grotesco que nos resulte.
Sí. Entonces, algunos lo adjudicarán simplemente a la imaginación humana desatada, otros a previdencias folclóricas, y como decía Antonio Rivera, siempre en estos casos que sirve como un comodín, ¿ah? Y el que no esté de acuerdo con ninguna, que haga las maletas y tome pasaporte a Magonia. Muy bien. Encuentros cercanos de todo tipo, el caso Vilas Boas y otras abducciones íntimas de Claudio Zuénaga, publicado originalmente en portugués por la editorial UFO de la revista UFO, que publica Ademar Guevaer, recientemente fallecido, publicado en español por Coliseo Sentosa este año, y un libro de 386 páginas, traducido al español por Luis Ruiz Nogués, el investigador mexicano escéptico, con un capítulo que no está en la versión en portugués, o sea, hay hartos elementos que se pueden ir sumando para convertir a este libro, que por sí solo, por el hecho de reconstruir el caso de las Boas como nunca antes se había hecho, con detalles desconocidos completamente, con fotografías completamente desconocidas, datos inéditos o datos poco conocidos. Está también Pablo Villarrubia aquí, ¿eh? Aparece en la Sí. investigación el investigador brasileño español que participó también en el trabajo en terreno con Claudio Zuénaga, importante mencionarlo. Todos esos elementos se van sumando para constituir un libro interesante, que deja unas conclusiones que se pueden debatir, que se pueden conversar, que se pueden incluso refutar si es que se da un debate. Así que me parece que vale la pena tenerlo ahí a la vista. ¿No? Y hagamos un elogio de la portada, Por porque cierto que la sí, portada es extraordinaria. Por un lado está el dibujo de Cristina González, sí, que resume la casuística del libro. No es que sea de un caso en particular, resume el espíritu del libro. Eso exacto, es, eso es lo que ella buscó también. Y por otro lado está lo que tú mismo le agregaste, que es ese detalle de una especie de cierre en una prenda que se abre, que puede ser una ventana, y que a su vez coincide con esa ventana de la propia nave hacia el espacio profundo. exacto, Así que, exacto. Sí, un dibujo de Cristina González que era, para quienes hayan encontrado alguna similitud estilística, era la dibujante de la nave de los locos. Todas las portadas de la nave de los locos tenían el sello de Cristina González de Crina, que hace unos dibujos extraordinarios. Así que sí, el mérito completo de ella en esa portada. Sergio, hay un nuevo lanzamiento de Coliseo Sentosa, hay dos nuevos lanzamientos de Coliseo Sentosa a la vista. Oye, pasó una sombra detrás tuyo por la ventana, así como en la película Señales, que aparece de pronto, eh, así algo. sí, la verdad es que por suerte nosotros no vivimos de los videos. ¿Ah? Estoy pensando, a propósito de Nino Canún, estoy pensando que ciertos investigadores habrían hecho de esto un extraterrestre. Probablemente. Justo el momento en que estén ahí hablando y pasan por detrás ahí los. Pasan por detrás, los extraterrestres están en todas partes. Claro, claro. Hay dos libros, El ovni de Galdar, de Ricardo Campo, y un tomo 5 de un Sí, tal Sergio Sánchez. A ver si nos puedes adelantar brevemente para no spoilear, pero eso ya está casi listo, ¿no? sí, el libro ya está prácticamente escrito. Estoy en el proceso que yo llamo simplemente tapar baches, cosas inconclusas, Mm. notas, correcciones, al punto que si yo me muriese hoy día, el libro se podría publicar perfectamente, o sea, como tal. Ya está. Estoy incluso viendo, evaluando si ciertas cosas las saco de acá y las tiro para el tomo 6 porque esa es la otra noticia. Fui incapaz de cumplir mi palabra. Si ponía todo lo que quería en este volumen 5 habría tenido dimensiones exageradas, y no es la idea. Así que Mm. tuve que dividir tomo 5 y con el tomo 6 ahí sí que ya se termina definitivamente la serie. Estupendas noticias, dos nuevos libros, uno que está en imprenta, de hecho el ovni de Galdar de Ricardo Campos ya está saliendo, y el otro que está entrando a la imprenta sería Sí, el tomo 5 de Eras una vez en Omnilandia. Así que atentos los que tengan interés en la saga que desarrolla Sergio y en el trabajo también de Ricardo Campos, que vamos a tener pronto noticias sobre eso.
Muchas gracias por este programa, Sergio. No se olviden, a mí se me olvida siempre, coliseosentosa.cl, YouTube, suscríbanse por favor al canal de YouTube. Estamos cerca de llegar a los 500 suscriptores, lo que para otros es una cifra ridícula, para nosotros es un enorme aliciente. Suscríbanse por favor o inviten a sus amigos, a sus familiares, compartan el video, pónganle me gusta ahí en YouTube, comenten. A YouTube le interesa mucho que se comenten los videos, eso también nos ayuda a nosotros. Nos pueden también seguir en Twitter, ver en Facebook, donde vamos a publicar las noticias de los próximos lanzamientos. Así que, como siempre, bienvenidos en nuestra casa y en todas nuestras sucursales en las redes sociales. Sergio, muchas gracias. Y ahora sí, tenemos que cerrar con el a leer. Así será. Y nos vemos muy pronto. Nos vemos. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao.